Quiero que aprendas a cocinar huevos, revueltos, escalfados, pasado por agua, fritos o por ambos lados. Quiero que aprendas a preparar gambas, zumos naturales, a poner una mesa, a presentar la comida y a llevar una casa. Esto no es una novela sobre un millonario excéntrico que está educando a la criada. Esto es una de las muchas órdenes que daba Jeffrey, presuntamente, a las mujeres y chicas que tenía a su alrededor. ¿De dónde lo hemos sacado? Pues por supuesto de los emails personales de este monstruo. Esta frase, aparentemente doméstica, aparentemente absurda, resume bastante bien el mundo que Jeffrey construyó. Un mundo donde estaba todo controlado, donde cada gesto tenía una función y donde las víctimas acababan atrapadas en una red de favores, dependencia, miedo, competición y obediencia. Jeffrey no se presentaba ante muchas de sus víctimas como un monstruo. Estas precisamente las claves del asunto. Según varias supervivientes que han estado hablando recientemente de todo lo que han sufrido estas pobres mujeres, podía ser encantador, carismático, atento e incluso paternal. Se interesaba por sus estudios, por sus carreras, por su futuro. Les ofrecía comida después de clase, les compraba libros, les prometía contactos, oportunidades, matrículas, escuelas prestigiosas y una vida diferente a la que llevaban, ya que si un patrón en común tienen estas mujeres, víctimas, y hombres, me imagino que también, es que procedían de entornos de baja clase social, de dificultades económicas y familias desestructuradas, ya que es mucho más fácil manipular a una persona que está bajo esas circunstancias antes de una persona que tiene una familia que se preocupa por ellos o que tienen la vida más o menos resuelta. Y claro, el problema es que para Jeffrey nada es gratis. En los documentos aparece, por ejemplo, un mensaje de 2013 en el que Jeffrey se ofrecía a ir a la tienda de música de Juilliard para comprar libros escolares a dos estudiantes cuya identidad han censurado. Lo escribía como si fuera un favor inocente, casi cariñoso. Os leo tal cual. Me gustaría compraros libros escolares. En otros casos prometía financiar estudios o facilitar el acceso a instituciones prestigiosas. Una de las víctimas contó que Jeffrey le dijo que podía meterla directamente en el Instituto de Moda de Tecnología. Otro explicó que eligió su escuela, que pagó sus estudios y que supo perfectamente cómo controlarla. Este era el mecanismo. Primero te daba algo y luego te hacía sentir en deuda. Jeffrey jugaba a ser benefactor, mentor, hombre poderoso que abre puertas, pero esa generosidad traía condiciones y las chicas aprendían pronto que aceptar su ayuda significaba entrar en un sistema donde él decidía qué comías, cómo te vestías, qué estudiabas, cuánto pesabas, con quién hablabas, qué hacías en su casa y hasta cómo debías comportarte con otras chicas. La primera regla era esa, nada es gratis. La segunda, todavía más inquietante, adáptate. Jeffrey tenía una idea muy concreta de cómo debían ser las mujeres y chicas que le rodeaban. No bastaba con estar allí, había que encajar en su fantasía. Había que aprender ciertas habilidades, mantener una determinada apariencia, aceptar sus rutinas, sus gustos y sus exigencias. Los famosos masajes formaban parte de este mundo. Aunque Maxwell negara en algún momento que ella diera masajes, los testimonios de las víctimas muestran otra realidad. Para muchas de ellas todo empezó precisamente con una petición aparentemente profesional, dar un masaje, algo que en la superficie podía sonar inocente, algo que podía presentarse como un trabajo, pero en muchos casos terminaba en algo muchísimo peor. Una superviviente contó que la llevaron arriba, que Jeffrey apareció únicamente con una toalla blanca y que había una camilla preparada. Otra explicó que parecía tantear el terreno, ver hasta dónde podía llegar, ver qué podía conseguir antes de avanzar un paso más. Y ese paso, según las acusaciones, llegaba una y otra vez. Jeffrey no solo esperaba que las chicas participaran, también esperaba que mantuvieran girando la puerta de entrada, que trajeran a más chicas, que reclutaran, que recomendaran, que alimentaran el sistema. Una superviviente lo resumió con una brutal claridad, que a Jeffrey solo le interesaba una cosa, poder encontrar más chicas. Su apetito carnal era insaciable y quería caras nuevas constantemente. Y cuando uno
observa estos correos y testimonios, aparece una estructura muy clara. Jeffrey no quería únicamente es que utilizar ciertas palabras en YouTube se penaliza, entonces en mi cabeza siempre ando buscando sinónimos, pero no buscaba andar sobrepasándose carnalmente con estas chicas, lo que quería era moldear, quería fabricar personas útiles para su mundo. En un correo del 1 de octubre de 2009, Jeffrey escribió a una posible víctima cuya identidad aparece censurada. Allí le enumeraba todo lo que esperaba de ella. Quería que aprendiera a cocinar huevos de todas las formas posibles. Quería que aprendiera a preparar gambas, zumos de fruta fresca, a poner la mesa, a presentar la comida y a llevar una casa. Quería que leyera uno de los 100 grandes libros cada mes. Quería que hiciera ejercicio 4 veces por semana, todas las semanas. Quería que escribiera a máquina 60 palabras por minuto. Y añade una frase especialmente reveladora. En la casa solo quería cosas bonitas y ella no podía meter nada sin que él lo viera antes. Su respuesta parece bastante irónica, dice, muy gracioso. Le decía que lo de las gambas era imposible, que solo mirarlas o olerlas le provocaba asco, que le daban escalofríos solo de pensar en tocarlas. Jeffrey cedió en lo de las gambas, pero no en lo demás. De hecho, en su respuesta volvió a adjuntar el mensaje original, subrayando la parte del ejercicio 4 veces por semana, todas las semanas. Y aquí aparece otro elemento clave, que es el cuerpo. Jeffrey imponía rutinas de ejercicios y de dietas estrictas. Según varias acusaciones, quería que las chicas mantuvieran un físico determinado, extremadamente joven, casi adolescente. Sarah Ransom declaró que Jeffrey discutía con ella por su peso y que incluso le amenazó a no pagarle un vuelo de vuelta a Estados Unidos después de un viaje a Sudáfrica si no alcanzaba el objetivo que él quería. Otra víctima anónima contó que Jeffrey le hacía posar en ropa interior, le tomaba fotos y le decía que estaba gorda, que si quería ser modelo debía reducirse hasta ajustarse a su ideal. Virginia Giuffre, de la cual hemos hablado mucho en este canal, otra de las víctimas de Jeffrey y también del príncipe Andrés, una de sus acusadoras más conocidas que falleció el año pasado en circunstancias muy extrañas y que no me termino de creer que se quitara su propia vida, explicó que la dieta de las chicas se basaba en comida orgánica, salmón, verduras, nada de carbohidratos y nada de llenarse. Según ella, Jeffrey quería que incluso las mayores de edad aparentaran 14 y cuando empezaban a parecer adultas, a él le dejaban de interesar. Y este punto es bastante importante porque para Jeffrey la juventud extrema era parte del control. Ya no es solo gusto físico, también es poder. A más joven, más vulnerable, más dependiente y más inseguro es uno, lo cual nos hace mucho más fácil de manipularnos. En uno de los intercambios de correos, la persona censurada acabó respondiendo a Jeffrey que cuando llegó a Palm Beach, probablemente a su mansión, él ya había cambiado el plan. Le dijo que se olvidara de cocinar porque él estaba a dieta, que no se metiera en la gestión de la casa porque quería que otras personas se encargaran y que al final quedó claro que ella estaba allí para solo una cosa, intimidad. También le respondió sobre el ejercicio. Le dijo que no entendía por qué había subrayado esa parte, porque si ella hacía ejercicio 4 veces por semana, excepto cuando tenía el periodo, la menstruación. Añadió que podía escribir 60 palabras por minuto y que no había llevado nada feo a casa. Pero también le explicó que él la había enviado a una escuela intensiva de música y que no podía leer otro libro más en ese momento porque tenía 5 libros de instrumentos y 5 DVDs de instrucción antes del examen. Y aquí surge una duda. ¿Qué edad tenía esta persona? Porque sabemos que Jeffrey fue donante de la Interlochen Center of Arts, que es una escuela y campamento artístico en Michigan para adolescentes. Tiene programas de teatro, de danza, artes visuales y también música. Según los documentos, Jeffrey y Maxwell visitaron este entorno para acercarse a chicas que todavía no habían alcanzado la mayoría de edad. Una superviviente, Jendisa Jones, explicó que lugares así eran especialmente vulnerables. Si alguien poderoso entra ofreciendo becas de arte, oportunidades y ayuda, es muy fácil manipular a una persona joven que no entiende todavía que todo eso viene con cadenas.
Y lo más perturbador es que muchas de ellas no se veían a sí mismas como víctimas, se veían como novias, como elegidas, como personas especiales dentro del universo de este monstruo. En ese mismo intercambio, la persona anónima terminó su correo con una súplica. Quería dejar de discutir y le dijo a Jeffrey que lo amaba. La respuesta de él fue fría. Había dormido toda la noche por primera vez y le deseaba que se divirtiera. Aún así, ella respondió de forma coqueta, con un comentario subido de tono, y eso nos lleva a una de las partes más difíciles de entender para quien mira estos casos desde fuera. La relación entre víctima y perpetrador no siempre se presenta como una escena limpia, ordenada y fácil de clasificar. En el mundo de Jeffrey había dependencia emocional, necesidad de aprobación, rivalidad, deseo de ser elegida, miedo a ser expulsada y una confesión o confusión brutal entre cariño, control, dinero y sobrepasarse. Una superviviente, Julie Barrett, lo describió con una frase demoledora, que era cadenas invisibles, que Jeffrey borraba las fronteras y eso nos lleva a la tercera regla. Ahora eres de su propiedad. De hecho, en un correo, Boris Nikolic, que era asesor científico de Bill Gates, escribió hablando de una de las chicas de Jeffrey, diciendo que Jeffrey se vuelve loco cuando alguien trata mal a sus chicas amigas, así que mejor sea amable con ella. La expresión ya es reveladora. Sus chicas, sus amigas, sus personas que usen el posesivo ya no sorprende a nadie. En otro correo del año 2014 que tengo aquí, Jeffrey prohíbe a una persona censurada asistir a una clase impartida por un hombre. Le dijo que tenía que trabajar y concentrarse en su vida en lugar de chicos. La respuesta de ella fue simplemente un vale. En otro documento, que parece el diario de una víctima, que ya leímos aquí, alguien escribió una frase terrible. Nadie puede prepararte para esta mierda. Estoy totalmente perdida. Jeffrey me trata como una propiedad especial. Propiedad especial es otra adicción muy interesante, una lección de palabras muy interesante, ya que Jeffrey era una persona territorial. Quería decidir quién se acercaba a ellas, con quién hablaban, qué hacían, cómo se relacionaban con los demás. Pero él, por supuesto, no aceptaba ninguna limitación para sí mismo. Y aquí aparece la cuarta libertad. Solo él tenía libertad. En un correo de 2009, Jeffrey se dirigió a una de sus novias. La identidad está censurada, pero muchos creen que podría tratarse de Nadia Makenkova, una piloto, al que igual le vamos a dedicar un vídeo completo dentro de poco, nacida en Europa del Este, que según algunas acusaciones fue victimizada por Jeffrey siendo adolescente y terminó convirtiéndose en una perpetradora más del ecosistema. Una superviviente afirmó que Jeffrey la llevó desde Europa del Este cuando tenía 15. Con el tiempo, según esas mismas acusaciones, Nadia habría pasado de víctima a colaboradora, participando en el reclutamiento, pero también a la hora de sobrepasarse con estas personas. Y esto es especialmente oscuro porque rompe la narración sencilla. Hay víctimas que dentro de una red terminan convirtiéndose también en piezas del engranaje. Eso no borra lo que sufrieron, pero tampoco borra el daño que pudieron causar después a otras personas. En ese correo, Jeffrey escribía que no abandonaría su amistad, su pareja o como ella quisiera llamarlo, pero que debían ser honestos. Según él, querían cosas distintas y lo resumía en una frase. No podía vivir con restricciones, necesitaba libertad y diversión. En el idioma de Jeffrey, esto significaban mujeres, otras chicas, fiestas, drogas, otros cuerpos disponibles. El problema es que algunas de estas mujeres dependían totalmente de su aprobación. Necesitaban sentirse especiales y mantenerse dentro de su círculo, demostrar que eran mejores que las demás. Y eso creó un ambiente un tanto enfermizo. Las chicas se vigilaban entre ellas, se comparaban, competían por la atención del jefe, medían quién era la favorita del día. En 2011, Jeffrey escribió a alguien que se cree que podía ser Nadia, preguntando por el estado de su visado. Ella respondió preguntando por el estado de la energía oscura de otra chica. En otro mensaje, una chica parecía rechazar una cita para ver una película con Jeffrey porque otra chica también iba a estar presente.
y en otros intercambios aparecen comentarios de desprecio entre ellas, burlas, celos y rivalidad. Una decía que una tal J, no dicen más, pensaba que eran amigas y que era estúpida. Decía que no quería decirle dónde compraba sus vaqueros. Añadía que si estaba dispuesta a contarle a Susana dónde hacerse un tratamiento contra la celulitis porque ella sí le caía bien. Este ambiente no era accidental, era fomentado por Jeffrey. En 2013, Epstein escribió a Karina Suliak, su novia hasta el momento de la muerte. Le decía que la amaba, pero que su preocupación por las mujeres era innecesaria y estaba causando gran parte del estrés entre ellos. Le recordaba que desde el primer día le había dicho que siempre había mujeres alrededor y que si eso le provocaba celos o ansiedad, habría un problema. Después imitaba sus quejas sobre masajes, mujeres en toples, tocamientos y miradas a otras chicas. Y terminaba dándole vuelta a la situación preguntándole por qué no confiaba en él. En otro correo le recomendó que además de leer sobre perfumes, pan, comida y gatos, quizás también debería leer sobre los celos. La estrategia era clara. Jeffrey generaba una situación diseñada para provocar inseguridad y luego culpaba a la mujer por sentirse insegura. Creaba la herida y luego la acusaba de sangrar. De hecho, en 2010 también reprendió a otra novia censurada por su egoísmo. Bueno, otra novia censurada quiero decir que no aparecen los nombres, que el Departamento de Justicia ha borrado los nombres. Y diréis, bueno, pero eso es proteger a las víctimas y a los perpetradores también, porque hay muchísimos emails de personas que no sabemos quiénes son, hablando de que van a traer pizza y que van a tomar pues, soda de uva, ¿no? Un lenguaje un tanto extraño. En 2010 también reprendió a otra novia censurada por su egoísmo y mezquindad después de que ella se quejara de tener que convivir con otra chica. A la misma persona a la que había exigido aprender a llevar una casa, también le ordenó que dejara de comportarse de cierta manera alrededor de varias chicas identificadas solo por iniciales. Y así llegamos a la quinta regla. Siempre estaban compitiendo. En un correo, Jeffrey le dijo a una novia que debía preguntarse si había hecho su día más agradable o menos agradable, si la había obligado a demostrar que la quería pidiéndole cosas que él detestaba, si temía que otras lo trataran mejor que ella, si tenía miedo de que él dejara por alguien que lo tratara como él quería ser tratado. Esas eran las preguntas que Jeffrey metía en la cabeza de sus parejas, y la respuesta de ella lo dice todo. Le escribió que como no iba a sentirse insegura en una relación tan extraña si él no hacía nada para demostrarle que no debía sentirse así. Le decía que últimamente solo veía cómo él tenía palabras bonitas y gestos dulces hacia esas chicas, mientras a ella le daba frialdad. Le pedía que dejara claras las diferencias y los límites entre su relación con ella y su relación con las demás. Pero Jeffrey no calmaba esa inseguridad, la alimentaba. Le reprochaba entrar en la cocina comiendo sin preguntarle si él quería bocado. Le decía que solo pensaba en sí misma, que el único elemento negativo de un día que él esperaba con ilusión había sido ella y su actitud, que todos los demás habían intentado hacer agradable su regreso menos ella. También utilizaba el dinero y los hábitos de gasto como arma de comparación. En un correo aparentemente dirigido a Nadia, le reprochaba que se fijara que otra chica gastaba $200 en un exprimidor para él, pero ignoraba miles desperdiciados en botas. En otro correo del 2010, una persona censurada le relataba a Jeffrey un día concreto. Ella había seguido sus órdenes, había visto un DVD de masajes, probablemente de contenido adulto, había preparado platos elaborados con huevos y se había ofrecido a satisfacerlo carnalmente. Pero Jeffrey parecía más interesado en una nueva chica que ella había traído. Le llamaba su nuevo juguete. Mientras tanto, insultaba a la remitente con frases como que te jodan o debes ser estúpida. La comparación era humillante y de nuevo aparece algo muy perturbador. En varios correos se sugieren que algunas de las mujeres adultas sentían celos de las que no habían alcanzado todavía 18.
El 2 de marzo de 2010, una persona censurada escribió a Jeffrey que estaba harta de estas chicas jóvenes y que no quería saber nada de ellas por el momento. No especificaba quiénes eran. Decía que no tenía paciencia para tratarlas, hablar con ellas, enseñarlas, compartir casa con ellas o fingir que disfrutaba de su compañía. Sin embargo, parecía que Jeffrey esperaba que ella ejerciera el maternal, llevarlas de compras, enseñarlas a cocinar, ayudarlas a integrarse. Ella no las veía como hijas ni como protegidas, las veía como competencia. Se quejaba de que Jeffrey dejara que otra chica le preparara huevos, incluso se burlaba de Sue, probablemente Sue Hamblin, una de sus asistentes. Decía que le parecía gracioso que Jeffrey considerara más útil a una chica que con 30 años no sabía preparar un sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada, distinguir la menta del perejil, freír un huevo o poner una mesa, y añadía que no la odiaba, que le parecía muy mona y divertida, pero tan útil como una niña de 6 e igual de pegajosa. La respuesta de Jeffrey, pues fría, como siempre. Típico, no te he preguntado qué sientes por ella, te he pedido ayuda. Este tipo de mensajes muestran el ambiente tóxico que no surgió por casualidad. Jeffrey lo diseñaba, enfrentaba unas con otras, repartía atención, dinero, aprobación y desprecio. Hacía que todas sintieran que podían perder su lugar en cualquier momento. Y cuando alguien tiene el poder absoluto de dar o quitar dinero, afecto, casa, estatus, estudios, viajes y protección, la relación ya no es sentimental, es mucho más de amo y esclavo. La sexta regla era la sumisión completa. Jeffrey utilizaba su edad, su dinero, su influencia y sus contactos para moldear a las víctimas hasta convertirlas en personas obedientes. Si organizaba clases de cocina con su chef privado, Francis Derby, ellas aceptaban. Karina Suliak respondió a una invitación diciendo: por Jeffrey aprenderé a cocinar carne. La frase es brutal por su sencillez, porque se refiere a Jeffrey en este contexto. El 17 de diciembre de 2009, Jeffrey recibió un correo de una persona censurada, que podría ser Nadia, por el término de pareja que había utilizado. En ese correo se ve claramente el desequilibrio. Ella le agradece su guía y su paciencia, se disculpa por ser testaruda, habla como una niña de forma confusa, infantilizada, como alguien que ha interiorizado que ella es el problema siempre. Le propone que si quieren recomponer la relación, ella podría pasar fines de semana alternos en Nueva York durante 3 o 4 días. Dice que le sería más fácil no tener a sus amigos en la cara y que así Jeffrey tendría tiempo privado. ¿Qué significaba tiempo privado? Es difícil de saber, pero con Jeffrey pocas cosas eran inocentes. Ella añade que si hay personas en la casa, haría todo lo posible por ser abierta. Otras personas, otras mujeres, otras chicas, todas quedaban en la sombra, pero la dinámica está clara. Ella negocia consigo mismo para aceptar lo inaceptable. El 30 de diciembre de 2009, Jeffrey recibió otro correo con un asunto inquietante: catalizador. La remitente escribía que si iban a intentar recomponer la relación y ella iba a Florida, quería poner algunas condiciones, pero esas condiciones no eran una recuperación de poder, eran una rendición. Prometía que iba a intentar no ser negativa ni quejarse especialmente de otras chicas. Si decía algo que a Jeffrey le molestaba, le pedía que se lo recordara. Incluso sugería una palabra clave, una expresión esclava, graciosa, para referirse a que alguien estaba regañando o dando la lata. Después prometía hacer lo que él le pidiera de inmediato o avisarle si no podía. Prometía leer uno de los grandes libros cada 6 semanas. Prometía seguir haciendo ejercicio al menos 3 veces por semana, excepto si estaba enferma o con el periodo. Prometía seguir aprendiendo a cocinar, prometía prepararle el desayuno tantas veces como él quisiera. Prometía empezar dominando los huevos y luego aprender otra cosa, aperitivos, verduras, carne o lo que él eligiera. Y remataba con una frase que parecía escrita por alguien completamente sometido: siento mucho haberte hecho infeliz y haber sido una carga. Le decía que le encantaba verlo divertirse, reírse y tener esa mirada de estar tramando algo. Quería ser un catalizador para ello y no un obstáculo. Jeffrey respondió ese mismo día agradeciéndole el correo constructivo,
Pero enseguida marcó sus condiciones. Decía que necesitaba tiempo para sí mismo, que había vivido en la cárcel más de un año rodeado de gente todo el tiempo y que valoraba su tiempo privado. Luego añadió que ese tiempo a solas podía incluir otros, ya sabes qué. Más claro, imposible. Después describió su horario ideal. Alguien le serviría el desayuno, haría ejercicio con sus entrenadores, luego tendría un facial o un masaje. Y cuando hablamos de Jeffrey, la palabra masaje no puede leerse como una actividad de spa. En su mundo era la puerta de entrada a sobrepasarse carnalmente con muchas. Luego empezó a reprender a la remitente. Le dijo que no quería restricciones en sus actividades, que si había restricciones la relación no funcionaría. Añadió que le avergonzaba lo que había aceptado hacer en el pasado para demostrarle que ella era especial y que al mirar atrás se sentía enfermo. Era una maniobra de manipulación clarísima. La convierte a ella en la culpable de todo, le hace sentir que fue excesiva, exigente, ingrata y problemática. Y se presenta como la víctima de las demandas de ella. Lo cual, pues, vaya huevos. Según Jeffrey, ella no contribuía a su vida como él necesitaba. Decía que no había equilibrio, que solo existía lo que ella quería, pero todo el sistema estaba diseñado para favorecerlo a él. El dinero era suyo, la casa era suya, las reglas eran suyas. Las chicas entraban y salían según su voluntad. Él decidía quién se quedaba, quién viajaba, quién recibía ayuda, quién era castigada con frialdad y quién era premiada con atención. Aún así, Jeffrey lograba presentarse como el perjudicado. En 2013, al revisar mensajes de 7 u 8 años antes, Jeffrey volvió a enfadarse con una antigua pareja y le reprochó que antes dormía todo el día, que tenía que empujarla a hacer ejercicio, que le habían advertido que debía haber consecuencias si seguía un mal camino. Decía que le daba vergüenza leer lo que había soportado. La mujer respondió de forma reveladora. Le recordó que él había hecho ofertas muy extrañas, que 6 meses después de empezar la relación le ofreció comprar su bebé y que 6 años más tarde le ofreció mantener económicamente a su siguiente novio. Ella misma decía que probablemente nadie le creería. Lo de comprar el bebé es una frase que obliga a detenerse, porque en cualquier caso sería inquietante, pero en el contexto de Jeffrey, con todo su historial, es asqueroso, es escalofriante. Y pese a todo esto, muchas personas alrededor de Jeffrey no parecían ver el desequilibrio. En los archivos aparece incluso un álbum que comienza con una frase de cuento. Érase una vez una niña pequeña e ingenua. El libro contiene fotos donde Jeffrey parece observar a una chica de forma perturbadora, pero no era una denuncia, parecía un regalo, una especie de recuerdo de aniversario con Jeffrey. Había páginas dedicadas a embellecerlo y cuidarlo, mascarillas, botox, jarabe para la tos. Y en una página ella escribía: ¿eres tan dulce conmigo? Y esto también es que es chungo, porque Jeffrey no necesitaba únicamente la fuerza, necesitaba lealtad, necesitaba que algunas víctimas lo amaran, lo cuidaran, lo defendieran, lo sirvieran, lo vieran incluso como una figura protectora, novio, padre, mentor y dueño al mismo tiempo. Para unas era el benefactor que pagaba los estudios, para otra el hombre poderoso que les hacía sentir especiales, para otras el novio que exigía sacrificios, para otros el monstruo que las había atrapado y para algunas todas estas cosas al mismo tiempo, y este era el sistema. Jeffrey construyó un mundo con reglas propias, donde nada era gratis, donde había que adaptarse, donde las chicas se trataban pues como objetos, como propiedades. Solo él tenía libertad, todas competían entre sí y al final la obediencia se convertía en la única forma de sobrevivir dentro de su círculo. Por eso es tan difícil juzgar estos casos desde una mirada simple. Algunas víctimas escribían correos cariñosos, algunas decían que lo amaban, algunas reclutaban a otras, algunas competían con chicas más jóvenes, algunas obedecían demandas absurdas sobre huevos, gambas, libros, ejercicio, belleza y tareas domésticas. Pero si uno observa el sistema completo, ve el patrón: dependencia, aislamiento, deuda, control, humillación y miedo a ser sustituidas.
Vamos, que había creado prácticamente una máquina y dentro de esa máquina las víctimas podían acabar convertidas en piezas. Muchas supervivientes han cargado con la culpa durante años. Algunas se han preguntado si podrían haber hablado antes, si podrían haber evitado que otras personas hubieran pasado por esto mismo. Pero esa culpa pertenece al depredador y al sistema que lo protegió. Porque cuando una persona tiene todo el poder, pone todas las reglas y decide incluso quién merece ser querida, no estamos ante una relación libre, estamos ante una trampa. Y en las trampas de Jeffrey, las cadenas muchas veces no se veían, pero allí seguían. Y esto es un poco lo que os quería contar. No sé qué opináis vosotros, me lo dejáis en los comentarios. Si os gusta el contenido, le podéis dar a like y suscribiros. Y si no os gusta, no tenéis por qué suscribiros y le podéis dar a dislike y dejar un insulto ahí abajo. Muchas gracias por estar allí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo aquí en A Prueba con Nota Alta. Hasta luego.